este primer panel que definitivamente marca el tono para esta mañana en la que continuamos analizando desde la experiencia cotidiana de estos referentes por qué la diversidad es fundamental para cualquier organización. Ahora un dato. Según el Gallup Workplace Report, los colaboradores son 30% más productivos en ambientes laborales incluyentes. Precisamente con el fin de lograr este tipo de entornos, nuestra siguiente conversación aborda las oportunidades que deben generarse para el acceso del talento diverso a las organizaciones. Damos la bienvenida a Carolina Palacio, subgerente de gestión humana de Alcosto, Sandra Kitian, vicepresidente de Valor Humano de WOM, Alfredo Bateman, secretario de Desarrollo Económico de Bogotá, Lucero Jaramillo, Compliance Officer y miembro del Pride Team de Google, y Joana Fuentes, editora general adjunta de W Radio, quien será la moderadora de este panel. Bienvenidos. Bueno, pues me complace mucho estar acá. Como mencionaban, me vuelvo a presentar, soy Joana Fuentes, soy editora adjunta de la W Radio y estos temas me apasionan demasiado. Yo en la W he sido una abanderada del tema de la inclusión, de la diversidad y desde los medios pues creo que también tenemos esa responsabilidad de la que estaba hablando Alejandro hace unos instantes. Entonces, qué maravilla que estemos acá reunidos en este panel. Y vamos a iniciar porque pues no tenemos tanto tiempo y sí quisiera que abordáramos varias cosas. Yo quisiera comenzar hablando un poco del tema de la selección en las empresas y sobre todo de los sesgos, porque yo creo que muchas veces en las empresas no somos conscientes de que hay unos sesgos. Y quisiera saber qué se está haciendo en cada una de las empresas o desde cada uno de los sectores de ustedes para combatir esto. ¿Y qué creen que podríamos nosotros implementar para mejorarlo? Porque siempre hay algo por mejorar. No sé quién quiera iniciar. Bueno, yo puedo empezar. ¿Me escuchan bien? Y espero que me estén escuchando de forma remota. Muchas gracias por la invitación. De verdad, para mí es un honor estar acá en nombre de una compañía como Google. Y estos temas, pues, de verdad me apasionan de corazón. Hay un proyecto particular que me gusta mucho contar como una iniciativa y es que en Brasil, para apoyar a la población afro a que sea bilingüe, porque identificamos que había una falta de bilingüismo en la población afro, desde las pasantías estamos promoviendo que se tenga un grupo y que rote dentro de la compañía para agilizar luego los procesos de selección y poder retener ese talento. Entonces entran de pronto con un nivel de inglés bajito, pero dentro de los equipos pues se va promoviendo que aprendan y luego buscamos retener ese talento. Entonces ese es como para dar un ejemplo de ese proyecto particular, que hay iniciativas que de pronto no son tan costosas desde este punto de vista y que pueden generar un impacto bien grande en la población. ¿Quién quiere seguir? Si quieres. Listo. Un placer estar aquí. Saludos para todas las personas remotas y quienes están físicamente aquí. Sandra Kitian de WOM. Para mí el tema de atracción de talento, siendo líder de un área de valor humano, inicia desde tener una política clara de equidad, diversidad e inclusión. Esta política debe permear la política de atracción de talento y, por supuesto, vamos a necesitar programas de sensibilización, programas de formación, de reentrenamiento, en los que todo el personal de valor humano esté entrenado y capacitado para evitar
tener sesgos en el proceso de atracción. Nuestro hashtag es: en WOM el talento no tiene etiquetas. Para nosotros el tema de diversidad nutre nuestra organización. Nos consideramos libres de sesgos. Estamos ahorita en la recertificación de Friendly Biz. Hasta el momento éramos la única telco certificada, pero garantizamos a través de la estructura organizacional de políticas que evitemos los sesgos en el proceso de atracción. ¿Qué más les cuento? Nosotros tenemos unos procesos que llamamos desde el punto de vista técnico de valor humano ciegos. ¿Qué significa? No me interesa el pronombre. Tengo una plataforma de pruebas donde tampoco hago ningún tipo de discriminación en las pruebas que estoy aplicando, hasta que ella llega al proceso de entrevista y el proceso de contratación, donde además se cierra, para mí el proceso de atracción se cierra en la contratación, donde tú me dirás el pronombre con el que tú te sientas a gusto o la manera como tú te autoidentifiques, y ese va a ser tu correo electrónico y así es que nosotros te vamos a llamar. Pero si ustedes me preguntan, fundamental, políticas claras que sean la guía organizacional, formación y sensibilización de los equipos de valor humano. Carolina. Bueno, muy buenos días para todos. Soy Carolina Palacio de Almacenes al Costo. Creo que mi experiencia es un poco particular y diferente. Nosotros tenemos vinculados directamente con la compañía Población con Discapacidad Cognitiva. Los tenemos ya hace más o menos 18 años, entonces ustedes se imaginarán qué pasaba hace 18 años en las áreas de gestión humana. Cuando decidimos empezar a trabajar con esta población, pues claramente tuvimos que apoyarnos con una fundación que es Besbares y nos apoyamos con las fundaciones o las entidades o los colegios que preparan jóvenes con discapacidad para poderle decir a ellos, oye, cuéntame cómo es que debo abordar a esta población, porque el grupo de selección en ese momento pues no estaba preparado, nada, no teníamos preparado nada, no sabíamos cómo abordarlos, cómo hacerles una entrevista, Claro. Inclusive ellos tampoco, nos tocó ir a las fundaciones a decirles, oye, ayúdanos también para que los jóvenes pues puedan abordar adecuadamente, llamemos una entrevista, que sea más bien que nos cuente su experiencia, que nos diga quién es, porque pues ellos, muchos de ellos nunca habían trabajado, nunca en su vida, o sea, lo más cercano que tenían era ir a la institución a hacer traperos, a hacer artesanías, a hacer pues válido, pero pues no habían trabajado en el sector real y para ellos también era muy difícil pues presentarse una entrevista. Entonces tuvimos que hacer muchos ajustes en la compañía, no eran fáciles, pero creo que los aprendimos, aprender de esos formadores de los jóvenes a decirnos, mire, ellos aprenden así, abórdalos así, diles así, enseñarles a decirle, haz por lo menos una hojita en blanco donde diga quién eres y pues como cuando te abordes a la psicóloga, ¿qué le va a decir? Y decirle a la psicóloga, mira, te va a pasar con eso. Pues nos pasaba y uno decía, ¿cómo te llamas? Adriana. Y uno, y pues como más a bordo, o sea, realmente era, porque no solamente en las organizaciones, sino socialmente, pues no eran visibles. Nosotros los podemos recordar hoy hemos avanzado, pero hace 18 años cuando empezamos, hace 20 años cuando tocamos la primera vez la discapacidad, pues eran jóvenes que pues eran ignorados. Uno le preguntaba a alguien, oye, ¿qué va? Y la gente trataba de buscar era quién contestaba por ellos, pero no solamente ellos. Entonces sí tuvimos que hacer unos ajustes importantes en cómo abordábamos, cómo entrevistábamos, cómo lográbamos que ellos nos contaran quiénes eran y poderles contar quiénes éramos nosotros para que realmente ellos, si quisieran trabajar con nosotros, pues se incluyeran en un trabajo que también les gustara, porque pues aquí no se trata de que trabajen en lo que hay, sino que en donde ellos se sentían atraídos para trabajar. Ese ha sido nuestro ajuste. Gracias. Secretario. Johanna, muchas gracias. Y un saludo aquí a este panel de mujeres que ya empieza a marcar que va cambiando nuestros espacios. Afortunadamente ya no tenemos paneles de solo hombres y creo que esas son Exacto. pequeñas señales de que se van haciendo cambios. Yo quisiera tal vez sumar a lo que mencionan, que también en los procesos de búsqueda son muy importantes. Una empresa puede tener toda la voluntad de ampliar la diversidad de esos equipos de trabajo, pero los mismos canales de búsqueda todavía, el 85% de las vacantes que se cubren en una ciudad como Bogotá todavía se cubre con base en referidos. Es todavía de venga que estoy buscando este perfil, lo hacemos todavía con el voz a voz, y ese voz a voz lo que hace es que perpetúa la homogeneidad de los equipos de trabajo, porque si yo tengo equipos de trabajo básicamente, fundamentalmente de hombres entre 28 y 50 años, pues los referidos de a quienes, de esa red de contactos va a estar muy limitada.
Y lo que muchas veces le pasa a las empresas es que dicen, yo quisiera tener un empleo inclusivo, pero no consigo los perfiles. Y parte del no consigo los perfiles es que tenemos que sofisticar los canales de búsqueda de esos perfiles. Además, después tenemos un montón de brechas. Digamos, Ana María contaba ahorita la primera feria de empleo inclusivo que hicimos. Las empresas pusieron 11,000 vacantes, pudimos cubrir 300, pues porque no empata el perfil de la vacante con las características de la población que está buscando, y por lo tanto hay que hacer un montón de trabajo previo, y estas empresas son empresas que ya lo hacen, tanto WOM como Alcosto, por ejemplo, participan en el programa de empleo incluyente y están ahí metidas, y pues Google también tiene una experiencia en eso muy importante, pero creo que tenemos que sofisticar los canales de búsqueda, tenemos que usar más las agencias de empleo, tenemos que mejorar las agencias de empleo, y eso nos va a ayudar a ir encontrando ese match para tener equipos de trabajo más diversos. Yo me quiero ir justamente por ese lado que menciona Alfredo, y es que para nadie es un secreto que hay poblaciones que tienen, digamos, dificultades y obstáculos para tener la igualdad de oportunidades que, por ejemplo, nosotros podemos tener. Entonces, aunque en las empresas haya pues políticas para que no haya sesgos, es difícil que ellos siquiera lleguen ahí o accedan a eso. Entonces, quisiera saber cómo se está trabajando eso para eliminar ese tipo de obstáculos y que estas personas pudiesen al menos llegar a aplicar a esa oportunidad. Si quieren, arranco yo y voy a retomar el punto de Alfredo, que quedó en un momento espectacular esta conversación, Johanna, y gracias por darle hilo a la pregunta anterior. Y es, necesitamos mayores bolsas de empleo, o sea, mayores lugares donde la gente pueda ir y poner a disposición de las organizaciones su perfil profesional. La bolsa de empleo diverso es fantástica. Nosotros trabajamos mucho con la Cámara de Diversidad. Importantísimo hacer real, palpable la política. ¿Eso qué significa? Generar ambientes seguros dentro de las organizaciones. ¿Qué es un ambiente seguro? Un ambiente seguro es donde yo pueda ser yo mismo, ejercer mi función y que nadie me ponga ninguna etiqueta. Algunos ejemplos, nosotros por ejemplo en WOM tenemos baños no género, no tenemos código de vestimenta, ningún código de vestimenta. Y les voy a contar resultados en nuestra encuesta de engagement, que está sobre el 90% de adhesión de la gente. El factor que más alto califica es el poder ser ellos mismos y sentirse en un ambiente seguro a pesar de que sean diferentes o a pesar de que la gente del común les considere diferentes. Para nosotros sencillamente es talento que estamos contratando. Importante, yo lo escuchaba en el panel anterior, el tema de generar en las compañías trabajos que además sean incluyentes por los perfiles. Pues nosotros encontramos una cantidad de oportunidades de empleabilidad de primera vez en jóvenes que no tienen la oportunidad de estudiar. ¿Qué hicimos? Una alianza con el SENA. Nosotros sacamos técnicos profesionales en el SENA para que sigan haciendo carrera. En ciudades intermedias y pequeñas donde la empleabilidad formal es muy baja, nosotros damos empleos de calidad a este tipo de poblaciones, respetando además, sin importar el género, sin importar cómo te identifiques. Si tu cargo es A, todos los que están en el cargo A se ganan exactamente lo mismo. Vivan en Bogotá o vivan en La Guajira o vivan en Barranca Bermeja, Santander, de donde soy yo. Entonces hechos son razones, ¿qué? Hechos son amores y no buenas razones. Entonces es volver real ese tema de lo que conversaba Johanna, de ustedes que están haciendo con esa política de empleabilidad y esa generación de canales para que la gente llegue. Podemos tener gente técnica, podemos tener gente con ganas saliendo apenas del colegio, podemos tener tecnólogos y profesionales, y la gente se puede ir formando en nuestras organizaciones, y es una gran responsabilidad que tenemos con nuestro país. Bueno, en el caso de nosotros, pues complemento lo que ustedes dicen, claramente creemos que esas plataformas nos ayudan. En el caso particular de nosotros con la población con discapacidad, sí hemos tenido que hacer un ajuste distinto porque sí tenemos unos cargos que hemos analizado que cumplen con las condiciones y las competencias que tiene esta población,
y hemos tenido más que hacer como al revés, no publicarlo, sino ir a las instituciones a buscar a los jóvenes, porque tampoco los jóvenes con discapacidad pues no son los que más se han empleado, entonces pues muchas veces no saben ni a dónde buscar, ni nunca se les ocurrirá salir a trabajar. Entonces vamos a esas instituciones que forman jóvenes con discapacidad y decirles a ellos, existen estas vacantes. El SENA, ya que tú lo citas, el SENA ha sido un gran aliado, nosotros también tenemos una formación especial para los jóvenes, de hecho ya llevamos varios años y también fue un proceso importante porque el SENA no estaba preparado para esta población y aprendimos con ellos y cómo es qué es lo que la organización en ese momento necesita para que realmente pueda formar esos jóvenes y los educadores de las instituciones con personas con discapacidad también formaron a esos profesores del SENA para decirle, venga, la misma formación que usted dicta hay que ajustarla a esta población, usted tiene que buscar estas herramientas para que realmente sea exitosa la formación. De hecho, la tenemos, son jóvenes que estudian en la mañana y en la tarde en unos salones de los almacenes y por la tarde bajan al almacén a practicar cómo es que se surte la tienda, cómo es que se empaca. Entonces, estos cargos tan particulares los vamos a buscar a esas instituciones para decirles, mira, tenemos estas vacantes con el SENA porque pues hemos graduado ya como 10 generaciones de jóvenes con discapacidad en el SENA, en almacenes de cadena, y pues también los sacamos pues los contratamos, es una fuente de trabajo y de contratación, y también pues decimos todos los jóvenes no los podemos contratar nosotros, entonces tenerlos en el almacén, afortunadamente somos un negocio que estamos de cara al cliente, entonces los clientes visitan la tienda y nos preguntan muchas veces, oye, aquí contratan personas con discapacidad, que no es lo más común que puedan ver, entonces sí siempre genera pues mucha emoción y sensibilidad en las familias que tienen personas con discapacidad y nos abordan y les decimos sí claramente, pues hay esas opciones, estas vacantes de empacadores de surtidos, estudiantes del SENA, en los almacenes Catronics también tenemos jóvenes que han sido muy destacados, hemos tenido vendedores que han sido los mejores vendedores de Apple en las tiendas y es un joven con discapacidad, entonces sí hemos tenido que ir a buscarlos a ellos para que sepan que hay una oportunidad para esa población. Sí, algo que creo que es fundamental en lo que estaban nombrando es cómo sacar del papel y materializar de verdad estas políticas. Entonces, a veces, como parte de esta evangelización, pues se requiere que el upper management de verdad cumpla con este tone from the top y de verdad se aplique dentro de la organización. Entonces, creo que si no se tiene como ese engagement, como que de verdad el upper management esté promocionando este tipo de iniciativas, tenemos a veces, y me pasó hace unos días, y quiero contarles esta anécdota porque tengo un proceso de selección abierto, y la persona vino y me dijo, no, te tengo candidatos de esta universidad particular porque te aseguro que son bilingües. Pues yo no soy de esa universidad y también soy bilingüe, entonces también me tocó fibra y dije, no, ¿por qué? No, tráeme por favor 3 universidades diferentes. Y quitarnos esos sesgos de solamente la gente de tal universidad es la buena, o ellos son los que hablan inglés, o ellos son los de la experiencia internacional, porque pues no siempre es así. Y podemos solamente con esas acciones chiquitas, ya evangelizado la persona que tiene a cargo el proceso de selección, abrirle puertas a otra población que de pronto nunca hubiera sido considerada, si de pronto yo hubiera contestado, claro, segurísimo porque ellos son los conocidos por esto. No, hay personas en el mercado también que tenemos que hacer esfuerzos como el upper management para buscarlas y pues abrir oportunidades a ellas. Súper, y yo complementaría, tal vez poniendo énfasis en que cerrar esas brechas requiere muchas alianzas. Voy a poner 3 ejemplos súper concretos. Precisamente con la Cámara de la Diversidad y 5 empresas logramos tener vacantes para tal vez la población más excluida de todas del mercado laboral formal, que son las personas trans. Logramos hacer una feria de empleabilidad y ya hay 30 personas que están enganchadas con empleo formal y había cerca de 200 vacantes. Eso es un hito súper importante que logra transformaciones culturales en la sociedad. Pero siempre empresas, gremios y aliados públicos. Segundo ejemplo, sector de la construcción, sector altísimamente masculinizado. 94% de las vacantes las ocupan hombres. Alianza a la Secretaría del Hábitat, Secretaría de la Mujer, Camacol y empresas del sector de la construcción se logró que en Bogotá en 3 años se duplicara la participación de las mujeres en el sector de la construcción. Y 3, también es muy importante, y tú lo decías ahorita, buscar las organizaciones. Por ejemplo, la fundación de Johanna Bahamón con Segundas Oportunidades
tiene las alianzas y los contactos con las empresas, pero también tiene el trabajo con los sectores o con los grupos poblacionales para trabajar en ese cierre de brechas y conseguir también que esos dos mundos empaten. Así que yo diría que las alianzas son fundamentales para ese cierre de brechas. De acuerdo, y a propósito de esas alianzas y de un punto que ustedes tocaban que me pareció importante y es el de la formación, que iba acá de la mano, porque muchas veces se abre, digamos, la oportunidad, pero falta formación para darles completamente, digamos, acceso a toda esta población. Mencionaban el SENA, que es un aliado espectacular, que es un aliado muy importante, pero ¿qué nos está faltando? Tal vez más trabajo de la academia, que se involucre más, porque pues el SENA no puede solo. Yo creo que el SENA hace un trabajo importante, pero no sé si entonces el resto de la academia está mirando para otro lado y no se está involucrando tanto. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, nosotros ha sido un gran aliado del SENA sin duda y creo que lo seguirá siendo porque pues, le permite a la población pues, estudiar y trabajar y es el primer paso para después trabajar con nosotros. Pero yo sí creo que nosotros sí tenemos que buscar en esa población particularmente porque ellos difícilmente llegan a un cuarto de bachillerato, un noveno, y no hay otras posibilidades por su nivel de cognitivo. Entonces sí necesitamos salir a las universidades, a los colegios, a las instituciones, cualquier educación formal, a contarles qué es lo que esa población puede hacer y qué es lo que esa población necesita aprender. Creo que el ejercicio con el SENA nos ha servido porque con ellos también le hemos dicho, mire, para ser un surtidor necesitamos que aprenda, pues además de sumar, restar, aprenda a leer un precio, aprenda a ver una fecha de vencimiento, aprenda a frentear un producto y le enseñamos, y dentro de la cátedra de los jóvenes está la parte del aprendizaje en el almacén y cuando ya lo practican, pues obviamente ya hace parte de su formación. Entonces ese ejercicio nos ha permitido salir y decir, oiga, ¿verdad? Sí necesitamos que haya otras instituciones que nos escuchen, que nos visiten, nosotros sí estamos abiertos al que quiera conocer ya a profundidad el programa y ver a los jóvenes realmente trabajando. Tenemos jóvenes de 15 años de antigüedad trabajando y ver qué es lo que hace y decirles a esa institución, vaya y mire qué es lo que el joven puede hacer, mire las competencias que tiene y por favor ayúdenos a que esa población también se pueda formar. De hecho, el SENA lo arrancamos con un curso básico y ellos ya son técnicos, o sea, ya hemos evolucionado porque ellos mismos salen y dicen, bueno, ¿y aquí qué sigue? Yo ya sé que ya puedo hacer esto, ya me gradué en el primer nivel, ahora quiero seguir con el segundo nivel, hemos dicho, y a veces nos piden pite, dijimos, bueno, nos toca salir a buscar quién más nos puede ayudar para que realmente ese joven no solamente se quede en una formación de competencia y una formación técnica, sino además pues le permita aprender de otras competencias. Entonces sí creo que hay que salir a que ellos nos apoyen. Lucero. Sí, algo que me gustaría recalcar es también la importancia de esa formación no formal, informal. Entonces, pues acá la tecnología juega un papel bien importante porque, por ejemplo, en Google tenemos muchísimos cursos gratis en los cuales las personas se pueden formar en algo particular sin que tenga que ser un tecnólogo o un técnico, pero pueden asegurarle a un futuro empleador que son especialistas en X cosa. Entonces, creo que el darle valor a ese tipo de formación, pues también, y como empleador y una persona en un proceso de selección, también darle valor dentro del proceso de selección, pues asegura que no solamente tengamos que tener profesionales y que le podamos abrir camino a poblaciones que no han tenido esas oportunidades. De acuerdo. Para crear círculos de virtuosismo hay que pensar en todos los actores como los stakeholders para nosotros como organizaciones. Más allá de la academia, nosotros pensamos también en esa población que se puede ver beneficiada más allá de la persona que tenga un empleo formal conmigo. Hay certificaciones y hay organizaciones como el mismo Google. Nosotros tenemos alianza con Google for Education, tenemos alianzas con Microsoft, tenemos alianzas, tú conoces ya varias, Alfredo, de las que nosotros tenemos extras. Les menciono estas porque, por ejemplo, tenemos rutas formativas para maestros en zonas rurales, tenemos rutas formativas para microempresarios y luego, al ser parte de los grupos de interés con los que nosotros estamos relacionados dentro de la comunidad,
también hacemos con ellos, los acompañamos en su formación, en su certificación. Muchos de ellos son proveedores nuestros. Arrancamos con 1.900 microempresarios el año pasado. Este año ya estamos en 4.000 microempresarios formándose, acompañados por personas dentro de la organización. Maestros, estamos aproximadamente con 600 maestros alrededor de Colombia, en zonas rurales con poca accesibilidad de educación, donde prender un computador es toda una ciencia todavía. Entonces, yo te diría, complementando, aparte del SENA, aparte de las universidades, tenemos grandes aliados que también dan educación certificada, y no solamente para personas que se quieran emplear directo con nosotros, sino para todos esos grupos de interés con los que tenemos una gran responsabilidad. Y Alfredo lo decía, tenemos una gran responsabilidad con nuestro país, y en la medida en la que generamos estos círculos de virtuosismo, vamos a tener personas capacitadas para esas posiciones que se están abriendo en diferentes organizaciones, o aquellos microempresarios o personas que quieran hacer su propio negocio. Alfredo. Y yo diría, creo que ahí también los centros de educación formal tienen un gran desafío. Nuestra educación es larga, poco pertinente y súper costosa, digamos. Sí. Y creo que eso es un llamado de atención, el hecho de que las empresas empiecen y prefieran empezar a hacer directamente la formación, pues es porque algo también es una señal de que está fallando en esa educación formal. Y ahí también hay algo de cambio cultural, porque no toda la formación debe ser una formación universitaria. Tenemos una obsesión dañina por la formación universitaria, y es algo muy propio de nuestra cultura latinoamericana y muy colombiana. Por ejemplo, doy dos cosas concretas. Por ejemplo, en un programa como Todos a la U, que es formación de ciclo corto, la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, ya están haciendo formación de ciclo corto y empezando a pensar cómo entran en el mundo de la formación para el trabajo. Y dos, creo que la combinación de temas de formación. Por ejemplo, en Todos a la U también la primera convocatoria, que eran habilidades digitales, que es un sector que tiene unos déficits de formación enormes, pero no es solo la formación en las temáticas, sino acompañada de bilingüismo y tal vez de algo de lo que hoy en día más valoran las empresas, y es lo que llamamos las habilidades blandas y transversales. Que la gente hoy sepa trabajar en equipo, que la gente hoy sepa relacionarse con los demás, digamos. Son habilidades que hay que trabajarlas y tienen que hacer parte del proceso formativo. Pues mencionó Sandra algo que también me llama la atención, y es el tema de los microempresarios de esta formación, porque si miramos Colombia, yo creo que el tejido empresarial colombiano en su mayoría está compuesto por microempresas, por emprendimientos, pero este tipo de discusiones que nosotros estamos dando acá sobre la diversidad normalmente las lideran las grandes empresas, como nosotros que estamos acá. Entonces, quiero saber de qué manera podemos contribuir a que los microempresarios, a que los emprendimientos abran esas puertas también a la diversidad. ¿Cómo llegamos allá? Ya Sandra nos ponía un ejemplo, pero ¿cómo lo podemos hacer de manera real? Súper. Nosotros en el mes de junio, con la Cámara de la Diversidad, tuvimos en Google un evento espectacular, que era el Google Pride Business Forum, en el cual le abrimos las puertas de las oficinas a 50 empresarios. No eran parte de la comunidad LGBTI, pero también eran apoyo y se identificaban con toda esta política de amor, y chiquiticos, en el cual, pues claro, estábamos hablando de Google y de nosotros ya tenemos algo muy formado en todos estos temas, pero ¿cómo podíamos traducir todos estos esfuerzos a gran escala que tenemos como compañía y que lo puedan aplicar empresas pequeñas? Entonces, bueno, la Cámara también puede contar lo exitoso que fue y lo felices que estuvimos con ese evento, y se llevaron ideas que no tienen que ser costosas para que tú puedas implementar algo exitoso dentro de la compañía. Algo muy chiquito que hacemos que me gustaría compartir, y la verdad yo cuando supe ese hecho me voló la cabeza, y es tan sencillo como poner tampones y toallas higiénicas en el baño de los hombres. Tenemos baños también que no sin género, pero tenemos baño de hombres y baños de mujeres. Y en los baños que no tienen género también había toallas, pero en los baños de hombres no. Y ese hecho tan chiquito de poner tampones hacía una diferencia, porque una persona trans que
quisiera usar el baño de hombres, podía estar Claro. teniendo todos los implementos necesarios para estar tranquilo. Entonces, hay cosas chiquitas que no conllevan mucho dinero y que podemos implementar en pequeñas compañías. Perfecto. Si quieren, me Alfredo. animo en este tema. De una. Porque claro, estas son empresas que tienen unas áreas de talento humano y pues personas encargadas Claro. de las áreas de talento humano que tienen esa sensibilidad y que saben además que eso es beneficioso para la productividad de las empresas. Las empresas están pensando en el empleo inclusivo, incluyente, no por un tema de responsabilidad social meramente, sino porque eso le pega a la productividad de las empresas. Exacto. Sandra lo acaba de decir muy claramente, eso es hacer que la gente esté bien en sus entornos laborales, le pega directamente a la productividad. Pero las microempresas lo tienen más difícil, no tienen áreas de talento humano. Ahí es donde el sector público tiene un rol muy importante. Hay un programa que tenemos que es Empleo Incluyente, que lo que hace es que le da un beneficio económico a las empresas que contratan empleo diverso. Un beneficio que va desde 600,000 a 4.200.000 pesos por cada empleo adicional. El 85% de las empresas que se han registrado en el programa de empleo incluyente son microempresas. Es decir, con un poco de acompañamiento y un poco de sensibilidad, digamos, le podemos ayudar a hacer la tarea de ser un poco las agencias de empleo, las áreas de talento humano que ese tejido microempresarial seguramente no va a poder tener y de pronto no tiene inicialmente esa sensibilidad sobre el tema. Bueno, ¿yo qué les diría? En el caso con la población con discapacidad, yo le diría a los microempresarios, de verdad, pierdan el miedo. Yo creo que no necesitan particularmente un área de gestión humana, necesitan es ganas y perderle el miedo. Yo sé que a veces la gente dice, no, pero ¿cómo? ¿Y será que sí me entiende? ¿Y será que sí funciona? Yo sé que tienen el primer joven, uno que tengan, una microempresa que tengan una persona que les colabore en la recepción, que les colabore en la correspondencia. O sea, podemos ver muchas habilidades que ellos pueden, muchas tareas que ellos pueden hacer. Yo les diría más bien, no les tengan miedo, no le tengan miedo, contraten población con discapacidad, les va a ir muy bien, lo que ellos les va a generar no tiene precio, se los garantizo, y no necesitan tener toda la estructura montada. Inclusive si quieren, nosotros somos, pues podemos ayudarlos a cómo organizar esas funciones, cómo ayudar al joven. La Fundación Besbaris, que tiene una población importante de población con discapacidad, presta o acompaña para que realmente podamos vivir ese brinco a la inclusión de esa población. Y yo les diría, no les tenga miedo, apúntense, así sea una persona con discapacidad y no se van a arrepentir. Estamos para apoyarlos para que eso se haga realidad. Súper. Emprender en un país como el nuestro es muy difícil y si hay emprendedores aquí sentados lo saben. Y emprender siendo microempresario, el doble de difícil. Compañías como las que estamos aquí sentadas tenemos una gran responsabilidad en el desarrollo y mantenimiento de estas organizaciones. Mucha gente emprende porque el empleo formal en nuestro país es todo un reto. El sector público tiene mucha palanca, mucha plataforma para que nosotros como empresas privadas, como WOM, podamos generar alianzas. Y Joana lo decía, ¿qué estamos haciendo por esos microempresarios? Porque nosotros tenemos áreas montadísimas, gente súper formada, procesos, procedimientos, políticas. A través de alianzas, y les voy a dar ejemplos de la vida real, en WOM encontramos una gran oportunidad de apoyar microempresarios en el país. Tenemos una alianza con un banco de microempresas hecha, un convenio precioso que favorece a 2.000 tenderos. Importantísimo formarlos, mostrarles todo lo que viene de beneficio a través de la contratación del talento diverso, que ellos puedan tener la oportunidad de tener plataformas y herramientas donde lo visualicen, porque muchas veces el problema con nuestros emprendedores es que no tienen el músculo ni la capacidad para ver lo que hay al alcance de la mano. Entonces yo invitaría a las organizaciones como las nuestras a generar alianzas con otras organizaciones. El sector bancario estuvo en el panel anterior, pero podemos generar grandes alianzas para apoyar a estos microempresarios, formarlos y además apoyar
todo el beneficio que trae para las empresas, porque es que eso se ve en dinero, en creatividad, en innovación, mejor dicho, el tema de tener talento diverso trae tantos beneficios que no se los puede estar perdiendo nuestros microempresarios en este momento. Maravilloso. Bueno, yo me quiero ir a un tema y voy a poner un ejemplo personal de la W, porque, o sea, lo voy a aterrizar a los medios, ustedes ya lo hablarán desde el punto empresarial, y es el manejo interno tal vez, porque listo, se abre la oportunidad, se hace la capacitación, pero pues adentro no todos son diversos. Y todos yo creo que estamos aprendiendo y desaprendiendo sobre todo, entonces no nos la sabemos todas, o sea, todavía nos equivocamos, todavía la embarramos, etcétera. Y me pasó, por ejemplo, un caso con un corresponsal que me decía, salió una noticia de una mujer trans y cuando la policía envía el boletín, pues usa el nombre antes de su tránsito, es decir, una revictimización absoluta, pero casi todos los medios usaron eso. Y él me decía, ¿qué hago? No sé cómo manejar esto, porque es que me lo está diciendo una autoridad. Y entonces ahí como que nosotros decimos, falta mucha formación también en este tipo de, digamos, temas, en el tema de la diversidad dentro de las empresas, aunque nosotros tengamos políticas, falta formación. Y el hecho de que él me preguntara maravilloso, porque de pronto también la pudimos embarrar y salir titulando en una forma que íbamos a revictimizar a esta persona y a su familia, pero dentro de las empresas puede pasar, porque también tenemos compañeros que son diversos, etcétera, y ni siquiera se nos pasa por la cabeza preguntar cuáles son tus pronombres, cómo te llamo, cómo te sientes cómodo, y así muchísimos ejemplos. O el tema de los chistes que comentaban antes, o sea, como que se normalizan este tipo de comportamientos y yo quisiera saber cómo lo manejan dentro de las empresas, si hay también algún tipo como de capacitación, se habla, etcétera, porque, insisto, estamos aprendiendo y desaprendiendo. Si quieren arranco yo, les comentaba al inicio del panel. Nosotros garantizamos desde el proceso de contratación que tú te llames como te sientas cómodo, como tú te identifiques. Es pregunta obligatoria cuando estoy haciendo una vinculación con la empresa de contratación que yo tengo. No puede pasarse por alto el que a mí me llamen como yo me siento cómodo. Entonces, eso es lo primero. Si yo no tengo ese check, miren, créanme que tengo todas las medidas para retroalimentar a las personas. Mi correo electrónico es como a mí me gusta que me llamen. ¿Qué hacemos nosotros? Mucha formación y mucha sensibilización. Invitación, hay organizaciones como la Cámara de la Diversidad, porque no nos las sabemos todas. Porque tenemos, yo escuchaba a la banca que estaba antes, vicepresidentes de 70 años, nosotros somos una organización, WOM es una organización diversa por naturaleza, lo traemos impreso en el ADN, pero organizaciones de muchos años requieren esfuerzos extras, entonces busquemos aliados, busquemos de verdad entes especializados en formar y sensibilizar, más allá del castigo, porque venimos de una tradición complejísima, pero hay que invertir en formación. Y les cuento, también hay medidas de certificaciones internas. Las organizaciones tienen, bien sea plataformas muy sofisticadas o un poco menos sofisticadas de formación, certifiquemos a las personas en cómo identificar sesgos inconscientes y empezar a dar puntos extras. Esta es una invitación de verdad para todos, démosle puntos extras que se pueden ver reflejados en horas libres, en días libres de trabajo, a estas personas que se certifiquen. Entonces, ¿qué hacemos? A través de procesos que son muy de pedagogía, muy de enseñar, muy desde el amor de construir como compañía, estimular a que este tipo de cosas no ocurran dentro de las organizaciones. Creo que algo que es fundamental y dentro de Google lo tenemos también, pues dado el tamaño, somos 180.000 empleados a nivel global, pero es la creación de pequeños comités, de estos como espacios abiertos en los cuales haya oportunidad de apoyar una causa, pero también de traer ignorancia o preguntas a la mesa. Entonces, nosotros tenemos estos pequeños comités de empleados y son 17 de
todos los temas. Tenemos el Pride Team, que yo hago parte de él porque es una causa muy cercana a mi corazón, pero también tenemos ola de personas hispanohablantes en otros países, tenemos Black Matters, más o menos parecido a todo el movimiento global para apoyar a las personas afrodescendientes, y pues la idea es que cada quien, sin perjuicio que sea de esa comunidad, participe y también lleve a la mesa inquietudes, preguntas o cómo debemos relacionarnos con estas comunidades para generar este ambiente inclusivo. Entonces, trayéndolo a la mesa a de pronto organizaciones un poco más pequeñas, no tienen que ser comités de 50 personas, pero pueden ser iniciativas pequeñas. Nosotros en Colombia somos 130 empleados nomás, entonces, y también tenemos nuestros propios comités donde sacamos las cosas de verdad con las uñas. Entonces se pueden tener conversaciones, se pueden traer a la mesa y enganchar a más personas sin que eso tampoco pues conlleve tener mucho presupuesto. Yo les prometo que el presupuesto que ustedes tienen en la cabeza que yo pueda tener en el Pride Team no es como quisiera, pero ahí hacemos cosas interesantes. Bueno, en el caso de nosotros, ¿qué hicimos o qué hemos venido haciendo? Desde el día cero que contratamos al primer joven o que lo tuvimos apoyándonos en una temporada, con la fundación decidimos sensibilizar el tema con toda la organización, todo el mundo, desde la gerencia hasta la última persona de la compañía. Les contamos qué era la discapacidad cognitiva, porque no es un tema pues muy común. La gente era medio tímida al comienzo, pero ya después en los paneles cuando les preguntábamos ¿quién de ustedes conoce a alguien con discapacidad? De pronto le levantaba la mano con miedo, pero la levantaba. Siempre alguien tenía alguien cercano, en su familia, sí, alguien, mira, en la familia, en el barrio, alguien que conocían. Entonces, tratamos de hacerlo un poco más visible y decirle, mire, esa población es la que vamos a traer acá. Y la gente de pronto decía, los mismos, va a decir un empacador, decía, ¿al lado mío? Sí, al lado tuyo. Vas a trabajar con una persona con esa condición, como es tu vecino, o tu primo, o el hijo de la amiga, que en muchas ocasiones estaba en la casa encerrado y no salía, porque pues, ¿cómo iba a trabajar? Pues tenía discapacidad. Y así lo socializamos mucho y empezamos a atender cada una de las necesidades que se iban presentando. Daba susto, los mismos cajeros que tenía el empacador al lado, a veces eran como le digo, les decían los niños, y no son niños, son jóvenes, tienen una condición particular, pero son igual, tienen las mismas características que el otro empacador que tienes al lado. Y empezar a quitarles ese miedo y esas inquietudes que tenían. Nosotros tenemos unas preparadoras de la Fundación Vesbares que siempre nos acompañan, que son expertas en el manejo con jóvenes con discapacidad y nos siguen ayudando a cómo es que integramos no solamente socialmente, sino laboralmente a estos jóvenes. Hoy lo tenemos también en la inducción. Todas las personas que entran a la compañía, muchas veces entran todos y tienen jóvenes como compañeros que están recibiendo la inducción y les contamos que la compañía tiene esto, tienen estas personas y además pues también hemos tratado, que ha sido también, no sé, es un tema fácil, educar también a los clientes. A veces los clientes no son tan pacientes y hemos tenido casos donde más o menos hay que decirle, oye, porque le explica, oye, yo te dije que, o tráeme tal cosa. O sea, uno a veces dice, oye, el respeto por la persona, pero también, pues a veces tenemos jóvenes que tienen alguna limitación también física, entonces uno puede salir corriendo hasta el lineal a traerle el producto. Entonces, esa paciencia a veces del cliente también nos ha costado, pero poco a poco hemos dicho, mira, pues ten un poco de paciencia y si finalmente pues tiene tanto afán, pues creo que este no es el lugar indicado para mercar y hemos tratado de que pues todos aprendamos y todos conozcamos de cómo es que convivimos y trabajamos en equipo con esta población. Y bueno, aquí un poco desde el sector público nos pasó como la tercera o cuarta charla que empezamos a contarle a las empresas de empleo incluyente, porque hacer empleo incluyente, como que alguien preguntó, bueno, y en el sector público, ¿qué tan incluyente es el empleo? Y miércoles, hasta ahí llegamos. O sea, tal vez el sector público tiene que arrancar y no hay forma de liderar, sino con el ejemplo. Entonces también empezamos a ver hacia adentro. Llevamos hablando de empleo incluyente un mes, hagamos una valoración de qué tan incluyente es el empleo, por ejemplo, en la Secretaría de Desarrollo Económico, era muy poco incluyente y toca empezar todos a ir haciendo esos cambios, pero además adaptar los ambientes de trabajo, porque yo creo que para alguien que le dan una primera oportunidad, Claro. si el ambiente lo puede incluso terminar haciendo que deserte esa oportunidad laboral, si no somos lo suficientemente sensibles, y yo creo que ahí la responsabilidad también de los niveles directivos es súper importante y
y comunicar mucho que la lucha de la diversidad y de estos sectores sociales ha costado vidas. O sea, el montón de líderes de la causa LGBT que perdieron su vida por un acto de discriminación, y eso en términos raciales, en términos sexuales, en términos de muchas maneras, es sensibilizar, y yo creo que contar la historia de la reivindicación ayuda mucho a que el interior de los equipos de trabajo se sensibilice sobre cómo hacerlo, y mucha educación, no la sabemos todas y muchas veces cometemos un montón de errores, pero por pura ignorancia. Entonces yo creo que también reconocer y generar esos espacios de preguntar lo que políticamente de pronto es incorrecto, pero que nos va a llevar a todos a ir aprendiendo, es súper importante. Bueno, se nos está acabando el tiempo, ya tendríamos espacio para una reflexión final de cada uno que quisiera que hiciéramos para cerrar el tema de un minutico, que no me regañen porque me va a pasar como 2, pero creo que es importante entonces que ya cerremos el tema. No sé quién quiera comenzar. Bueno, una reflexión que se me ocurre es, si bien nos falta mucho camino por recorrer y es un comentario que ha sido constante en la mañana, creo que también tenemos que ver lo lejos que hemos llegado. Y el tener estos espacios, el tener a grandes compañías de verdad involucradas en estas conversaciones, tratando de hacer un cambio, es algo que hace 50 años pues ni se veía venir. Impensable. Entonces, exacto. Entonces, creo que sí, nos falta, pero hemos llegado bastante lejos y creo que los esfuerzos tienen que continuar sobre lo que estamos aprendiendo. Bueno, yo vuelvo y digo lo mismo con lo que arranqué: no le tengan miedo a la contratación con personas con discapacidad, ni a las jóvenes involucrarse y trabajar en compañías, ni a las organizaciones de contratar a los jóvenes. Mi invitación es, están las puertas abiertas, háganlo. Seguramente no será fácil, pero al final del camino, yo les puedo decir, después de casi 20 años de experiencia teniendo jóvenes, ha sido la mejor experiencia que la compañía ha tenido a todo nivel. Honremos el legado de todas las luchas que nos hemos dado para estar acá, empezando que esté rodeado, Alfredo, de 4 mujeres. Esa es una de tantas. Esa es una de tantas. Debemos honrar el legado, seguir construyendo, generando espacios entre el sector público y el sector privado para que la diversidad deje de ser un tema por allá, una estrella fugaz que pasa a veces, y en el que, para que se convierta en un tema del común y del día a día en nuestro lenguaje diario. Y bueno, yo cerraría con el nombre de este foro. Yo creo que es súper importante el poder de la diversidad. O sea, yo creo que entender que el poder de la diversidad no es solamente una reivindicación, no es solamente algo de justicia y equidad, sino la diversidad es la fuente de la innovación. Solo encontrándonos entre personas distintas es que se activa la creatividad y la innovación, y es la fuente de la productividad. Así que no solamente es un tema de justicia y equidad básica, sino incluso es un tema de productividad y de desarrollo económico. Bueno, pues a mí me alegra de verdad ver esto que estamos acá viendo en este foro, porque como estábamos hablando hace unos instantes, era impensable que nos sentáramos 4 mujeres en un panel con un hombre a hablar de diversidad, del poder de la diversidad, y sobre todo ver que grandes empresas y el sector público están trabajando por esto y lo están poniendo en el centro y en el foco de sus agendas. Entonces, mi reflexión también sería que sigamos trabajando y aportando. Cada uno lo puede hacer. Pusimos varios ejemplos acá de cosas muy pequeñas que podemos hacer desde nuestro sector, desde nuestro entorno, para que, digamos, aportemos a la diversidad. Yo, como representante de un medio de comunicación, también digo, tenemos una responsabilidad inmensa, y la conversación se tiene que dar en la familia, en las redes sociales, donde podamos, con los amigos, porque cualquier tipo de conversación de estas, hoy estamos en un foro maravilloso, pero cualquier conversación de estas puede cambiar. Y ya, gracias. Les recordamos que todas las historias de El Poder de la Diversidad se encuentran en el especial de wradio.com.co y en sus redes sociales. Los invitamos también a compartirnos sus fotos y mensajes del evento con la etiqueta #,
el poder de la diversidad.